Me da mucho gusto, como siempre, saludar a mi queridísimo biólogo Ricardo Medina Calvario, presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, ACE, y agradecerle sobre todo su comprensión, su apoyo, su confianza para seguir aquí y poderse ajustar a los nuevos tiempos de disyuntiva. Gracias, querido Ricardo, como siempre, por este apoyo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Al contrario, afortunadamente bien, Jorge. Muchas gracias. Dani, gusto saludarte también y a todos los que nos escuchan y ven. Gracias. Gracias, querido Ricardo. Pues acción climática, Richard, cuéntanos. Así es, el tema trata de lo que ya hemos hablado muchas veces, pero con algunos datos importantes para que se vea que no nada más hay críticas por criticar, sino críticas basadas en datos duros respecto a las acciones climáticas que se están tomando o no se están tomando en México y las repercusiones que pueden traer a la larga. Quiero empezar diciendo que hoy se publicó en diversos medios y que tiene que ver con el cambio climático, que por ejemplo sabemos que la mayoría del agua que llega a la Ciudad de México es a través del sistema Cutzamala, una serie de represas que están entre el Estado de México, Morelos y Michoacán, donde se capta el agua y se trae a la Ciudad de México, pues derivado de el clima que se ha tenido tan seco en los últimos 2-3 años. Esas presas están consideradas en un 76% con una estiaje severo y un 33%, una tercera parte, con un estiaje moderado, lo cual representa que vamos a tener problemas de abastecimiento de agua en la Ciudad de México. Y todo esto por no tomar prevenciones y dirigir el dinero, independientemente de la pandemia, a otras áreas en las que no representa un beneficio sobre la acción climática. En este sentido, y hablando de datos, hay una organización a nivel mundial que está constituida, es un consorcio, así le llaman, Consorcio Científico Internacional, de gente de varios países del mundo, dedicados a la observación del manejo del cambio climático, del cambio climático de los países. Esta organización, su nombre en inglés es Climate Action Tracker, que se dedica sobre todo en los últimos años, decía, a ver las políticas que dirigen los gobiernos de los diferentes países para darle celeridad principalmente a los acuerdos de París. Entonces, esta asociación evalúa, así le llama, los pasos que toman los países para cumplir este acuerdo y se les otorga una calificación de suficiente, insuficiente, trabajo bien realizado, etcétera. Y México, cuando empezó el Acuerdo de París hace 6 años, o se asignó el Acuerdo de París, todos empezaron con una calificación de avanzada, de bien. Al firmar el acuerdo, pues se les otorgaba esta calificación. Bueno, el año pasado, en el año 2019, para ser exactos, esta asociación le otorgó una evaluación a México de insuficiente por los nulos avances respecto a los acuerdos de París. Y el año pasado, la calificación que le otorgó a México por su plan de reducción de emisiones a la atmósfera fue de muy insuficiente. Y esto porque, de acuerdo al Acuerdo de París, los miembros que lo signaron deberían de aumentar cada 5 años sus esfuerzos para contener el calentamiento global. Y el año pasado, a finales, nosotros lo mencionábamos aquí en disyuntiva, la Secretaría presentó su programa de recorte o de cumplimiento a los acuerdos de París, la contención del calentamiento global, etcétera. Recortar ya no un 30% los gases de efecto invernadero, sino solamente un 22%.
En el año 2015, cuando se asignó el acuerdo, se había mencionado este recorte del 22%, después aumentó al 30%, pero nuevamente a finales del año pasado se dijo que se iba a recortar un 22%. Esto es lo mismo que se había comprometido, entonces podemos ver que no hubo un avance o un aumento en la posibilidad de este recorte por parte del programa mexicano. Recordando el objetivo principal del Acuerdo de París, de este tratado, que es mantener la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, o sea, inicios del siglo XX, y la evaluación así se ha dado así. Y otro dato importante, por lo cual se pasó de insuficiente a muy insuficiente, es que la Secretaría de Medio Ambiente y con los datos que otorgó esta asociación, determina que no nada más se mantienen las perspectivas de reducción en términos porcentuales del 22% en la baja de emisiones contaminantes, sino cuando se revisan los cálculos que da la Semarnat vía transparencia, se estimaba que para el año 2015 aproximadamente se generaban 763 millones de toneladas de dióxido de carbono, CO2. Pues para el año 2030 se piensa que se van a generar 774, o sea, 11 millones de toneladas más, no menos, más. Entonces, por eso las perspectivas bajan tanto el porcentaje, ¿sí? El porcentaje del 30 al 22, y se aumenta en las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto hace que México esté dentro de todos los países que signaron el Acuerdo de París, entre los 15 mayores emisores de gases de efecto invernadero, aportando aproximadamente el 1.47% del total mundial. Pareciera, bueno, es una cifra bastante importante, además de que estamos considerados la 15ª economía del mundo. Bueno, pues ahora también impactamos en ese lugar, estando dentro de las 15 mayores economías para emisiones a la atmósfera. Todo esto en el estudio que hace esta organización indica que las inversiones de 8,000 millones de dólares aproximadamente en la refinería que se está construyendo en Tabasco, 100 millones de dólares que indica que resucita el negocio del carbón, y lo que apenas se aprobó hace unos días, de la reforma eléctrica, hacen también que la parte de energía renovable pase a un segundo término, como ya lo hemos estado informando y platicando. Entonces, transmisión, distribución y generación de energía eléctrica. La reforma lo que menciona, y ya también lo hemos dicho aquí, y eso impacta, por supuesto, en las reducciones de gases de efecto invernadero, es que, y reiterando, lo que se pretende es que la CFE utilice primero, y así lo maneja, la energía renovable, quizás producida a través de las hidroeléctricas, producción de agua, pero las hidroeléctricas en México lo que menos producen es energía. Se utiliza más, como lo mencioné en un inicio, las presas para poder suministrar agua potable a las poblaciones. Exacto. Y a la industria y al sistema agropecuario. Entonces, lo de producción de energía eléctrica pasa a un segundo término para las hidroeléctricas. Posteriormente, la CFE va a subir la energía a través de sus plantas de ciclo combinado, que utilizan o gas natural, la cual tuvimos un problema hace poco, dependemos en un gran porcentaje, hablando en términos puntuales, aproximadamente el 65% del gas se
posteriormente, si no tenemos esa posibilidad de gas natural, pues nos vamos a fuentes fósiles como es el carbón o como es el combustóleo, que es un subproducto de la refinación del petróleo mexicano, que es muy pesado. Por eso, el subproducto que es el combustóleo lo tenemos en demasía y nadie en el mundo lo compra. Entonces, las plantas de ciclo combinado de la CFE son las que van a actuar en segundo término. Ya en tercero, pues entran las plantas de energía renovable, que son las eólicas y solares principalmente, y se deja hasta el final la parte de ciclo combinado que también hay de la iniciativa privada. Y bueno, lo que podemos ver que esta política energética del actual gobierno pues está originada más que nada por postulados ideológicos, ¿no? El que la corrupción y los privados únicamente se han beneficiado, los neoliberales, de la reforma eléctrica que se dio en el sexenio, lamentable también desde el punto de vista ambiental de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues es una manera de frenarlo. Entonces, la manera en que se ha manejado la política energética en nuestro país, además, por supuesto, de la pandemia, pues ha generado que esta política energética pues no esté pensada para una mejora en el medio ambiente, sino únicamente, como ya lo decía, de manera ideológica y para una economía de Estado, donde el gobierno tenga el control total de la energía a través de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, por supuesto, las repercusiones que puede tener desde el punto de vista ambiental, pero también, y muy importante, aunque no es mi tema, pero la posibilidad de la obstaculización de la inversión extranjera. Recordemos que México tiene firmados tratados con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, donde en estos tratados se contemplan inversiones en el sector energético, principalmente eléctrico, y que el no cumplimiento de estos acuerdos pues seguramente llevarán a que el gobierno mexicano litigue en paneles internacionales la indemnización a los inversionistas que han hecho esto en México y que van a ver repercutir estas inversiones, ¿no? Además, también para finalmente la calificación de esta organización bajó para México, porque un punto muy importante que es la investigación de cómo se va manejando lo del cambio climático y el Acuerdo de París. Lo mencionamos aquí, había unos fideicomisos que se encargaban de examinar, de investigar de qué mejor manera se podía aportar hacia la disminución de los gases de efecto invernadero, del cambio climático, y recordemos pues que se eliminaron todos los fideicomisos, a todos se les catalogó de la misma manera, de ineficientes y corruptos, y el dinero que se otorgaba a un par de fideicomisos encargados o que veían esta parte del medio ambiente, del calentamiento global, pues fueron eliminados. Entonces, lo que queda, y de acuerdo a esta organización, y que yo estoy de acuerdo, es que hay una postura oficial respecto al cambio climático, y es el ignorarlo. El ignorar que se está dando. Eso lo hemos dicho desde el inicio de este gobierno. El ignorar la problemática ambiental, la austeridad mal entendida de quitarle todos los recursos para poder solventar no nada más el calentamiento global, sino otros muchos elementos y actividades del medio ambiente, pues hacen que tengamos estas calificaciones que quizá al gobierno también lo va a ignorar, no importa que estemos más calificados, porque finalmente pues ya vamos bien y se ve la luz al final del camino. Pero cuando nos pegue la parte del clima con huracanes más fuertes, recordemos, México tiene 11,000 kilómetros de litoral costero. Los huracanes van a pegar cada vez más fuerte, por poner un ejemplo, y cuando veamos que se van a tener que destinar recursos ya no para prevenir, como lo maneja mucho el gobierno, sino para solventar situaciones provocadas por el cambio climático, es cuando quizás se entienda lamentablemente que
Ok, Ricardo, pues ya veremos ahora que entre en vigor esta reforma eléctrica, pues seguramente lo que ya se anticipa, un cúmulo de amparos, muchos reclamos por los contratos, demandas y todo lo que se vendrá por este empecinamiento de llevar a cabo esta contrarreforma, esta regresión en el sector que va, ya lo decíamos, pues a contrapelo de lo que está haciendo el mundo entero, querido Ricardo. Así es, lamentablemente, entonces hay que seguir al pendiente y seguir diciéndolo, porque así como lo hace el señor presidente diciendo todos los días que vamos muy bien, y eso hace que la gente piense que vamos bien. Él menciona mucho a Goebbels, el ideólogo del nazismo, de que muchas mentiras repetidas muchas veces, o una mentira repetida repitiéndola muchas veces se vuelve verdad. Pues nosotros también no nos vamos a cansar de repetir las verdades que están pasando con datos, para que ojalá en algún momento se tomen cartas en el asunto. Muy bien, querido Ricardo, pues como siempre, muchísimas gracias por esta intervención, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información de la que tú estás tan al tanto y estás bien empapado, para que tengamos, como siempre, la mejor información de nuestros colaboradores. Te mandamos un abrazo, querido Ricardo, y todo nuestro cariño y admiración, como siempre. Igualmente a todos, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Cuídense y pasen la bien. Claro que sí, querido Ricardo. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, y continuamos aquí en